todas las cosas que eran suyas. Voy a repetirlo. El rey dio una orden diciendo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. Amén. Pueden sentarse. Esta tarde quiero hablarles un poco sobre restauración. Es muy probable que usted lo ha leído ya en la Biblia, porque es un tema bastante amplio. Vemos muchos milagros de restauración. Por ejemplo, un día Jesús estaba predicando y dice que llegó a una ciudad llamada Jericó. Y cuando salía de ahí, en la puerta, en la salida, había un hombre llamado Bartimeo. Dice la Biblia que iba Jesús, sus discípulos y una gran multitud. Pero este hombre gritaba desesperado porque sabía que era Jesús el que iba pasando. Y Jesús se detuvo y lo atendió y le hizo una pregunta. Naturalmente que Jesús sabe lo que Bartimeo quiere. Pero Dios es así, hermanos. Sabe lo que necesitamos, pero Él espera que nosotros se lo digamos a Él. Porque ese es un ejercicio de fe. Es una muestra de fe. Entonces Jesús le dice a Bartimeo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dice: Señor, que recobre la vista. Soy ciego y quiero recuperar la vista. Note lo que este hombre está diciendo: restáurame la vista, devuélveme la vista. ¿Qué quiere decir esto? Por lo menos dos cosas. Una, que ese hombre antes podía ver. O sea, que no era un ciego de nacimiento. Que no sabemos por cuánto tiempo, pero anteriormente él tenía la facultad de ver. Pero que ahora por determinadas circunstancias ya no ve. Por eso le dice a Jesús: restáurame la vista, devuélveme la vista, haz que yo vuelva a ver otra vez. Por otra parte, también nos enseña que Bartimeo tiene una convicción, una seguridad de que Jesús puede hacer un milagro de restauración, de que le puede volver lo que él en algún momento en la vida perdió. Por eso le dice: Señor, que recobre la vista. Y Jesús, hermanos, lo atendió y dice que aquel hombre recuperó lo que había perdido. O sea, le volvió la vista. Milagros como estos están repetidas una y otra vez en la Biblia, donde Dios muestra que Él es un Dios que restaura, que Él es un Dios, hermanos, que nos hace volver aquello que por alguna circunstancia hemos perdido.
Restaurar en la Biblia significa volver algo a su estado original. También significa refrescar, recuperar, restaurar, devolver. Significa también regresar. Ahora, cuando vemos este tema a lo largo de la palabra de Dios, tiene varios significados. Usted dirá, bueno, pero yo ¿qué voy a recuperar? ¿O qué milagro de restauración puede hacer Dios en mí? Bueno, primero, hermanos, restaurar en la Biblia, y esto es muy importante, significa volver el hombre a la comunión con Dios. Yo creo que eso es fundamental. Lo que Dios quiere restaurar en el hombre es su estado de comunión con Él. Yo creo que ese es el punto número uno. Jesucristo vino, hermanos, para restaurar al hombre, para volverlo a la comunión con Dios. Segundo, también significa, hermanos, restaurar la dignidad y los ministerios del pueblo de Dios. Usted estará de acuerdo conmigo, algo ha pasado en la iglesia. No hablamos específicamente del tiempo presente, sino a través de la historia. Cuando nos ponemos a leer el Nuevo Testamento, por ejemplo, la primera carta de Pablo a los Corintios, y Pablo describe esa iglesia. Tenía sus debilidades como toda iglesia, pero Pablo también subraya la riqueza espiritual que tenía la iglesia en Corinto y les dice: en todo habéis sido enriquecidos. Ustedes gozan y fluyen en todos los dones espirituales. De hecho, no hay otra iglesia en el Nuevo Testamento tan espiritualmente rica como la iglesia en Corinto. Pablo les dice: algunos de ustedes, Dios los usa en milagros. A otros los usa en palabra de sabiduría. A otros los usa en liberaciones. A otros los usa en profecías. Y así les empieza a hablar de todo aquello en lo que Dios usaba esta iglesia. Pero no son la única. Siempre en el Nuevo Testamento vemos cómo la iglesia fluía en ministerios que impactaban el mundo. Pero ¿qué ha pasado? Hoy, como que esto ha desaparecido. Inclusive, hay tanta gente que tiene un argumento grande para decir que eso es imposible el día de hoy. Se han escrito, hermanos, gran cantidad de libros donde los que los han escrito tratan de convencernos de que así tenía que suceder, que eso era algo introductorio, que eso era algo temporal y que el día de hoy lo mejor es que ni nos detengamos a pensar en eso. Nosotros, los que seguimos creyendo que Dios no cambia, que el modelo de iglesia del Nuevo Testamento es el que debemos seguir, los que seguimos creyendo de que lo que Dios diseñó fue para la iglesia en todos los tiempos, mientras esté en la tierra, anhelamos un tiempo de restauración. Anhelamos que cada uno de ustedes, que cada uno de nosotros, como dijo Pablo, fluyamos en los dones y en todos los ministerios que una vez estaban presentes, vuelvan a la iglesia.
¿No cree que el mundo sería diferente? ¿No cree que el impacto que tendríamos adentro y afuera sería algo glorioso? Bueno, restaurar significa recuperar lo que espiritual y ministerialmente hemos perdido. Tercero, también significa volver a la iglesia a su estado original. Yo lo he comentado acá, con frecuencia digo esto. Tal vez a usted como a mí, en repetidas ocasiones le han preguntado, ¿cómo es la iglesia? ¿O cuál es la iglesia verdadera? ¿O cómo debe ser la iglesia? Porque unos tienen un concepto, otros tienen otro, y cada quien, conforme su experiencia o su modo de entender, qué sé yo, dicen cómo debe ser la iglesia. Mire, hermanos, mi respuesta es esta. ¿Cómo es o cómo fue la iglesia en el Nuevo Testamento? Es cuestión de ir a buscar el libro de los Hechos. ¿Qué hacían? ¿Cómo lo hacían? ¿Cuál era su forma de vida? Yo creo que el libro de los Hechos es el modelo bíblico de iglesia que debemos tener, que debemos seguir. Yo sé que usted ha leído este hermoso libro. Si no lo ha hecho recientemente, vuelva a él. Es un libro histórico, un libro que relata la vida de la iglesia. De hecho, se llama Los Hechos de la iglesia, los Hechos de los apóstoles. Otros dijeron los Hechos del Espíritu Santo. Está bien, es correcto, pero a través de la iglesia. Y cuando leemos estos 28 capítulos que hoy conocemos como Hechos y terminamos, sinceramente, ¿cómo terminamos esa lectura? Ahora hay muchas maneras de acceder a la Biblia. Yo a veces que estoy manejando y si estoy viajando y es un viaje largo, puedo poner la Biblia leída. Usted puede poner eso ahí en su teléfono, en su tablet, y puede estar manejando. Y alguien más se la está leyendo. Yo ocasionalmente, hermanos, pongo la lectura del libro de los Hechos. Con mis oídos estoy percibiendo los relatos de la iglesia. Pero ¿sabe qué? Casi siempre me pasa lo mismo. Termino como con nostalgia. Termino como con la necesidad, con el deseo de querer haber sido parte de lo que estaba viviendo la iglesia. O sea, ¿en qué momento la iglesia desapareció de esa forma de vida espiritual? O sea, ¿en qué momento de la historia ahí quedó esa forma de vida? Y me pregunto, si viniera Pablo, si viniera Pedro, si viniera Juan, Felipe y otro de los predicadores del Nuevo Testamento y se metieran a nuestras iglesias, estuvieran en nuestros cultos, nos oyeran a nosotros predicar, vieran la forma de iglesia o la forma de hacer iglesia de nuestros días, ¿qué dirían? ¿Qué me dirían a mí después de oírme predicar? ¿Qué le dirían a usted? ¿Qué le dirían a la iglesia en general? Yo pienso que dirían, hermano, ese no es el ejemplo que yo te di. Ese no es el modelo de iglesia que ustedes heredaron. Esa no es la iglesia que ustedes leen en el libro de los Hechos.
Note, hermanos, que hemos abandonado el modelo bíblico. Pero cuando yo le hablo de restauración, punto número 3, es que Dios quiere volver la iglesia a su estado original. Sacarnos de moldes que aparecieron ahí a través de la historia. Que hombres, algunos quizá bien intencionados, otros no tanto, pero trajeron a la iglesia. Y ahora estamos como enfrascados en ese molde. Y sacarnos de ahí, hermanos, y llevarnos al molde bíblico. Restaurarnos al libro de los Hechos. Lea una vez más el libro de los Hechos. Tengo como base bíblica, hermanos, el segundo libro de Reyes, capítulo 8. Este es un cuadro real, una historia que sucede durante el ministerio del profeta Eliseo. Es una experiencia, hermanos, que sirve como, digamos, un anuncio profético de lo que Dios hace. Capítulo 8, verso 1, segundo de Reyes, dice así: habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo. Note, hermanos, aquí encontramos al profeta Eliseo. Dice que él le habla a una mujer. Esta mujer, no sabemos su nombre, pero sabemos que era de un pueblo llamado Sunem. Por eso la llamaban Sunamita, ¿verdad? Si estuviéramos hablando a alguien de acá, diríamos, pues, no sé, la tejana, algo así. Entonces le estamos hablando, o el profeta le está hablando a una mujer que todos llaman la Sunamita. Esta mujer, a través de la historia, yo la he estudiado, la he predicado, y cada vez descubro que representa a la iglesia. Que esta mujer es como un cuadro de la iglesia de Cristo. Dice capítulos anteriores que era una mujer importante en el pueblo. Era una mujer influyente, probablemente una mujer que tenía dinero. Una ocasión le hizo un cuarto por allí al profeta Eliseo. Dice que le regaló unos muebles para que él estudiara, cuando él pasara ahí, se hospedara. La mujer se convirtió en una bendición para el profeta. Ustedes recordarán que el profeta en gratitud ora a Dios para que le dé un hijo. Porque era, creo que lo último o lo único que le faltaba a esta Sunamita para ser enteramente feliz. Y el profeta oró por ella, Dios le sanó la esterilidad o lo que haya sido y le concedió tener un hijo. Dios hizo grandes milagros con ella. Ella tiene una amistad muy cercana con el profeta. Lo considera como una cobertura espiritual, como un consejero. Es recomendable, hermanos, que tengamos amistades de este tipo. Gente que de alguna manera nos abrace, nos cubra con su ministerio. Eliseo es el consejero, es la cobertura espiritual de esta mujer. Entonces dice el verso 1 que vino a ella y le dijo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas. No era una palabra fácil. Le está diciendo: deja tu casa. Insisto, suponemos que era una casa elegante, la casa de una mujer rica. Le dice: toma tu familia y vete.
sal de aquí. Una profecía un poquito extraña, pero Eliseo es un hombre certero, es un hombre fiel, que se le puede confiar y se le puede creer lo que él está profetizando. Le dice a la mujer, levántate. Dios dice que debes salir de tu casa, de tu pueblo. Y luego le dice por qué. La segunda parte del texto. Porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Vienen problemas serios sobre la tierra. Habrá hambre. Y Dios quiere guardarte, quiere librarte, pero necesita salir de aquí. Note, hermanos, que Dios quiere guardar a esta mujer y le da indicaciones a través del profeta que salga, porque vendrían 7 años muy difíciles para ella. Ella no estaba acostumbrada a esto. Era una mujer rica, que siempre lo había tenido todo. Pero ahora Dios le dice, va a venir un tiempo difícil y debe salir de aquí. Ahora, nos llama la atención la reacción de la mujer, verso número 2. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo. Qué interesante. Habla de que es una mujer obediente. Habla de que es una mujer que atiende la voz de Dios a través del profeta. Permítame una pregunta. ¿Cómo hacemos nosotros? No todos estamos muy dispuestos a obedecer las palabras de Dios. Dice que esta mujer hizo como el varón de Dios le había dicho. No lo cuestionó. Y tomó a su familia y se fue a tierra de los filisteos. ¿Por cuánto tiempo? 7 años. Escogió una tierra difícil. Los filisteos eran enemigos del pueblo de Dios. Era un pueblo idólatra, pagano. Pero ella, movida a la necesidad, oiga, tuvo que emigrar al país vecino. ¿Por qué emigra la gente? Ya ve que hay tantos problemas y tantas situaciones de migración. Pero ¿por qué emigra la gente? Por necesidad. La mayoría de los casos es por necesidad. Esta mujer ha emigrado de su amado Israel a una tierra pagana, extraña, que ella no conoce, a la tierra de los filisteos. Pero Dios le ha dado una promesa. Tu tiempo será solamente 7 años. No estarás ahí para siempre. Note, hay una promesa de nuestro tema de restauración. Vas a ser restaurada. Junto con la advertencia te estoy dando una palabra de restauración. Dios es un Dios que restaura. Dios es un Dios, hermanos, que vuelve a que recuperemos lo que es necesario que podamos recuperar. Había una mujer que yo conocí hace unos años que también era una emigrante. Ella había venido, hermanos, de Centroamérica. Pasó una experiencia terrible desde su país para llegar a los Estados Unidos. Una joven. Cuando ella llegó acá, básicamente la recogieron inconsciente porque se había deshidratado. Sus riñones se habían paralizado por causa de la falta de líquido. O sea, no tomó agua por
por semanas y la empezaron a dializar. Usted sabe que ese es un procedimiento, ¿verdad? Muy doloroso. Los que lo han vivido hablan de él como una experiencia extremadamente dolorosa. Esta joven estaba yendo al diálisis porque sus riñones se habían secado, literalmente, hermanos, se habían secado. Una joven, pero había sufrido tanto que estaba pagando esas secuelas. Pero ella conocía a Dios. Se oró por ella. La mujer creía que Dios podía hacer un milagro en su vida. ¿Y sabe qué, hermanos? Dios reactivó soberana y sobrenaturalmente sus riñones. Le tuvieron que extraer la válvula porque le dijeron: tú ya no necesitas un diálisis. Hermano, no siempre sucede, pero Dios lo puede volver a hacer. La mujer fue sanada. Posteriormente se casó, ahora tiene 2 hijos. Después de que estaba luchando por sobrevivir. Dios hizo que sus riñones volvieran a su estado original y que volvieran a trabajar y se volvieran a activar. Y ella está totalmente convencida de que fue un toque del poder de restauración de Dios. Dios lleva a la tsunamita fuera de Israel, pero le da una palabra. Al cabo de 7 años, tú vas a ser restaurada. Y hermanos, cumplidos los 7 años, yo quiero que lea conmigo el verso 3. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Note, ella creyó la palabra que habría un tiempo de restauración. Quizás lo tenía marcado en su calendario. Ha pasado 1, 2, 3 y así, hermanos, hasta que llegó el año de la promesa, el año del cumplimiento. Está como nuestra nieta le enseña a mi esposa su calendario, porque ella se quiere ir cada sábado a nuestra casa. Está esperando que sea sábado o domingo para ir a visitarnos. Y ella tiene un calendario y va marcando cada día. A sus 3 años va marcando cada día y se emociona. Y nos enseñan que ella sabe que le falta un día cuando es día viernes. Hermanos, yo creo que la tsunamita estaba marcando. Han sido largos 6 años, pero el 7º es el año de mi restauración. ¡Aleluya! Es probable que tú estés esperando un buen tiempo de restauración. Tal vez como el testimonio, que Dios te sane. O tal vez un tiempo donde las cosas cambien financieramente. O probablemente deseas que Dios te bendiga como en el pasado. Quieres que Dios te vuelva a usar. Quieres que aparezca en ti el fervor, el ánimo espiritual o algo que de alguna manera fue decayendo en ti. Hermanos, este es el tiempo en el que Dios nos está restaurando, en el que Dios está volviendo. La mujer regresó y ¿sabe qué hizo? Fue a buscar la autoridad, el rey, porque iba a implorar sus propiedades, sus tierras. Tenía el deseo, todavía las tenía en su mente, en su corazón,
tenía la esperanza de recuperarlas. ¿Sabe qué? Milagrosamente, soberanamente, Dios las había conservado para ellas. Hay cosas que a veces pensamos que hemos perdido, pero ¿sabe qué, hermanos? Dios le puso un letrero que dice: do not touch it. Eso está reservado. Dios manda ángeles. Dios manda algo, hermanos, para que esto no suceda. Yo, después de que conocí a mi esposa, dice que ella siempre oraba por el que iba a ser su esposo, porque ella empezó a caminar con Dios desde los 12 años. Y a veces uno piensa, no, pues una chiquilla de 12 años, ¿qué anda pensando en novio? Hermanos, los muchachos a veces hacen y saben más cosas de lo que nosotros pensamos. Ella oraba a los 12 años por su futuro esposo. Y entre otras cosas le ponía ahí: do not touch him. Y yo creo que sí, hermanos, porque yo no tenía éxito con las muchachas. Bueno, pero como la tsunamita sabía que en su tiempo Dios iba a traer una persona. Yo creo que Dios dijo al rey de Israel y a toda esta gente: no toquen las propiedades de la tsunamita. Todo esto le pertenece a una mujer. Y cuando ella volvió, quiero que lea conmigo, verso 4. Y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciendo: te ruego que me cuentes todas las maravillas que Eliseo ha hecho. El rey mandó traer, digamos, a un servidor, a una especie de diácono, como al escudero, como a la mascota del profeta. Le dijo: tú que has estado en todos los cultos, tú que has ido con Eliseo a lo largo de su ministerio, ven y cuéntame lo que has visto. Hermanos, es una bendición caminar a la par de hombres de Dios como Eliseo. Yo creo que Giezi tenía mucho que contar. Dice que le empezó a decir los milagros. Y el verso que sigue es bien interesante. Dice: y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino a implorar al rey por su casa y por sus tierras. Le estaba testificando de cómo Dios había bendecido a la mujer con un niño, luego cómo el niño había muerto y luego cómo el niño había resucitado. Y yo creo que el rey decía: sigue contándome. Esos testimonios son muy valiosos, alimentan la fe. Y cuando le estaba contando, he aquí se aparece la tsunamita. Y ese le dice: ella es la señora de la que te estoy testificando. Aquí está la evidencia, aquí está la prueba de lo que te estoy diciendo. Entonces, dice que la mujer dijo: rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella le contó. Note. Entonces el rey ordenó a un oficial al cual dijo: hazle devolver todas las cosas. Una orden del mismo palacio, de la máxima autoridad del rey. Le dijo a uno de sus hombres principales: háganle volver a esta tsunamita todas las cosas que eran de ella. ¿Sí? Dice: hazle volver todas las cosas que eran suyas y algo más: el fruto de la tierra de estos 7 años. Qué bonito, hermanos. Regrésenle todo lo que era suyo.
háganselo volver. La mujer sabía que Dios es un Dios que devuelve, que restaura. Por eso Bartimeo le dice: Señor, que recobre la vista, que la vuelva a recibir, concédemela de regreso. O como dicen acá los Tex-Mex, dámela para atrás, ¿verdad? Dámela para atrás. Bueno, hermanos, aunque no esté bien dicho, que nos la regrese, amén, que nos la dé para atrás. Y ella decía: dame mis tierras. Ok, hermanos, el rey dice: denle sus tierras. Y algo más, lo que esas tierras pudieron haber producido en estos años, désenla. Y yo creo que agarró la calculadora, el celular, ¿verdad? Y empezó a hacer cuentas. Dijo: las tierras produjeron tanto, désenlo. Era el tiempo de la restauración. Era el tiempo de devolver las cosas. Esto me recuerda el pueblo de Israel. Cuando sale de Egipto, recordemos que en Egipto por más de 400 años el pueblo es esclavo. Ha pasado trabajos duros. Han sido maltratados, los han explotado. Por eso tenemos que tener cuidado con los emigrantes, con los extranjeros. Israel había sido extranjero y Dios le dijo: cuida al extranjero cuando estés en la tierra, porque tú también fuiste extranjero. Y había sufrido muchos problemas. También se les había privado de su salario. Entre otras cosas, se les había robado el salario. O sea que no había payday. Usted sabe que pues el día del pago es el día más alegre para todos los trabajadores, ¿verdad? Oh, mañana es día de pago. Mañana comemos afuera. Mañana vamos shopping. Hermanos, yo no veo una gente triste el día viernes, ¿verdad? Ya, hermanos, las iglesias mejor ni hacen culto porque nadie viene el viernes, porque es payday, ¿verdad, hermanos? O sea, todos están contentos y qué bueno, es el fruto de su trabajo. Amén. Dios bendiga a todos los trabajadores. Pero Israel no celebraba nada, porque los que los tenían oprimidos, entre otras cosas, no les pagaban. Imagínense qué decepción. Pónganse en su lugar. El día que usted espera su cheque, no se lo den. El día de hoy diríamos, usted ve por ahí en online banking, no hay nada. Su cheque no apareció y usted no puede ir a reclamar porque le puede ir mal. Hermanos, por 400 años y más, hubo quienes no vieron ni siquiera un día de cheque, un cheque en su vida. Los habían abusado, los habían saqueado. Pero ¿sabe qué? Estaban soplando sobre Israel vientos de restauración. Con ellos estaba el Dios que restaura, el Dios que devuelve, el Dios que restituye. Entonces le dice a Moisés: llegó el tiempo de restituirle al pueblo lo que por años ha perdido. El diablo creía que les había robado y dejado sin recursos. Pero las calculadoras del cielo estaban trabajando. Y Dios dijo: les vamos a hacer una suma de los 400 años. Imagínense. Si algunos de nosotros que apenas ahorramos ahí muy poquito, que debiéramos ahorrar más, de a poquito ahí va, ¿verdad? La alcancía, el savings. Imagínense, Dios les acumuló todo su salario por todos estos años. Así que legítimamente, ante el Dios de toda justicia, ellos tenían mucha riqueza acumulada.
Y Dios le dice a Moisés, llegó el tiempo de la restitución. Manda a este pueblo que le digan a los egipcios que les den las riquezas. ¿Y sabe qué? Dice que cuando los israelitas tocaban a las casas, a las puertas de los egipcios, en días pasados, los egipcios los maltrataban, los odiaban, les caían muy mal, abusaban de ellos, etc. Pero ahora los veían venir y se quitaban las joyas. Se las daban. Hermano, aquí están los alhajeros. Ok. Las mujeres de Israel estaban agarrando toda la riqueza de las egipcias. Yo creo que, hermanos, trayéndolo a tiempos modernos, los egipcios sacaban sus tarjetas de débito y les decía, ahí está, y acá está el PIN number atrás. O dame tu checking account number y te voy a hacer un transfer. Hermanos, dice que les dieron toda la riqueza. Ahora no les decían, me caen muy mal. Ahora como que les decían, oh, me caes muy bien. Un toque de la gracia de Dios hace que todo cambie, hermanos. Que todo transforme. Todo lo que les habían robado, ahora es el tiempo de recuperación, de restitución. Por eso la Biblia tiene un mensaje abundante sobre este tema, donde Dios vuelve las cosas a su estado original, donde Dios restaura. Veo este tema unido al avivamiento. ¿Recuerdan Joel capítulo 2? Habla del avivamiento. Pero Dios dice que cuando venga el avivamiento, dice, os restituiré los años perdidos. Lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón, o sea, las plagas, todo el daño que se hizo, ahora se los voy a restituir. Es decir, si en 5 años atrás ustedes no cosecharon nada, este año van a cosechar lo equivalente a 5 años atrás. Yo creo que algunos de nosotros diríamos, Señor, yo quiero ese tipo de cosecha. Lo que no he juntado en 5 años lo quiero juntar en este nuevo año. Bueno, si creemos en el Dios de la restitución, Él lo puede hacer. Dice, te restituiré los años perdidos. Espiritualmente hablando, la iglesia ha perdido muchos años. Y a veces no solo años, sino también siglos. Donde se perdió la iglesia, donde se perdieron las manifestaciones, donde se perdieron los ministerios, donde se perdieron los dones espirituales. Pero Pablo dice, inspirado por el Espíritu, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. O sea que Dios le dio los dones a la iglesia y no tienen punto de regreso, hermanos. Tenemos que ir por ellos. Pablo dice, procurar los dones mejores. Busque la riqueza espiritual. Dígale, Señor, restaura la iglesia, concédenos, como dice el libro de Lamentaciones, que volvamos a los primeros días. Haznos volver a su tiempo original, al tiempo en el cual tu gloria literalmente era manifestada. Tenemos muchos milagros que hablan de restauración. La otra ocasión, Jesús fue a predicar y llegó, hermanos, a la sinagoga judía. Por cierto, era sábado. Y la gente dice que le acechaba a los que no creían en él para ver si hacía algún milagro. Le condenaban por lo que Jesús iba haciendo. Pero ahí particularmente había un hombre, dice la Biblia, con una mano seca. Probablemente el hombre había tenido un accidente, había perdido una mano. No se dice todo el brazo, pero dice que la mano. ¿Ve? Y Jesús estaba ahí. ¿Y qué hizo con aquel hombre? Le sanó su mano.
Y Marcos dice, y Mateo también, Mateo 12:13, que su mano fue restaurada a su estado original. Note. Y así como era antes de perderla, ahora la volvía a tener. Le volvió, hermanos, Dios se la restauró. Él nos enseña una y otra vez que son tiempos de restauración. Piensa por un momento, para ir concluyendo, ¿dónde necesitamos que Él nos restaure? Que Él nos vuelva. ¿En qué aspecto de tu vida? Espiritualmente necesitamos que Él nos vuelva al estado original de la iglesia. Que vuelva a los días gloriosos del Nuevo Testamento. De hecho, la palabra de Dios dice, Hechos 3:21, que antes de que Cristo venga, Él traerá sobre la tierra tiempos de restauración. Un tiempo de restauración. Este es el tiempo, hermanos, en el que Dios está restaurando. Es el tiempo en el que Dios está regresando. Todos recordamos a Jacob. Jacob vivió una vida robando y siendo robado. De joven se caracterizó por ser un usurpador. Así conocemos la Biblia. A todo aquel que le podía sacar algo, Jacob lo hacía. Después de que Dios lo cambió y él cambió esa forma de pensar, dice que a él lo empezaron a saquear. Su propio tío. O sea, como que Dios lo estaba sanando de esa situación. Pero ya llegó el momento en el que Dios dijo, ya, es suficiente. Entonces se le aparece de noche Dios a Jacob y le dice, yo te voy a dar, yo te voy a restaurar, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Y a partir de ahí, hermanos, dice que las ovejas daban a luz conforme el salario que se le iba a dar a Jacob. Es decir, todo se acomodaba a favor de Jacob. Y él empezó a prosperar. Él empezó a enriquecerse. ¿Por qué? Porque había llegado el tiempo de restauración para él. Este es un tiempo bueno que Dios trae para ti. Yo quiero que te pongas de pie. También vamos a verlo para la iglesia acá, hermanos. Crea que hay un tiempo de restauración, que la iglesia volverá a estar llena. Amén. Que la iglesia se volverá a llenar. Que la gloria de Dios estará otra vez acá, porque hay un remanente de ustedes que ha permanecido fiel. Amén. Que Dios volverá días de refrigerio. Vamos a orar. Si quiere hacerlo acá al frente, hágalo.